Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de los delitos de narcotráfico, terrorismo y otros relacionados con armas. El juez que lleva el caso lo citó a una nueva audiencia el 17 de marzo y mientras tanto permanecerán recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Líderes europeos piden a Estados Unidos que respete la soberanía de Groenlandia. Sin embargo, la administración Trump insiste en sus deseos expansionistas y amenaza con tomar la isla autónoma administrada por el reino danés y dijo que no será difícil porque, según el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, nadie luchará por oponerse. La coalición de voluntarios se reúne en país en búsqueda de compromisos concretos para Ucrania en la guerra que libra con Rusia. Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz quieren garantías de seguridad para Kiev si, por ejemplo, Moscú violara un eventual alto el fuego y reanudara la guerra. Iniciamos en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de los delitos de narcotráfico, terrorismo y otros relacionados con armas. Este lunes, tras la primera comparecencia en la Corte Sur de Manhattan, el juez Alvin Hellerstein los citó a una nueva audiencia el 17 de marzo. Y mientras tanto, ambos permanecerán recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Desde las afueras, nuestra enviada especial, Natalia Cabrera, nos habló acerca de esta polémica prisión federal. Pues sí, el ambiente hasta ahora no es muy movido como en las jornadas previas en las que sí se había registrado algunas manifestaciones, tanto de venezolanos celebrando esta detención de Nicolás Maduro y de su esposa, como de aquellos que rechazaban esta intervención por parte de Estados Unidos en territorio venezolano. Pero lo que hay que decir de este centro de detención federal que queda ubicado aquí en Brooklyn, esto es frente a Nueva York y que tiene de hecho vistas a Nueva York y a la Estatua de la Libertad, es que es un lugar que es conocido como el infierno en la tierra debido a sus condiciones. Fue construido en 1990 y empezó a operar como tal en 1994. Está aquí en una parte que es principalmente industrial de Brooklyn y de hecho también en los alrededores hay un gran porcentaje de comunidad hispana que habita la zona. Es conocida justamente como este infierno en la tierra debido a que se han registrado varias polémicas, entre ellas, por ejemplo, que en 2019 las personas que estaban aquí recluidas tuvieron que experimentar alrededor de una semana sin electricidad ni calefacción debido a un corte generalizado, esto en pleno invierno mientras estaban registrando temperaturas de menos 15 grados Celsius. Entonces esto hizo que empezaran a llevar a cabo una serie de protestas, golpeando las ventanas, lo que finalmente hizo que el caso cobrara notoriedad y que se llevara a cabo una demanda que terminaron ganando debido a las condiciones. También hay que decir que es una prisión en la que hay hacinamiento, tiene capacidad para 1.000 personas, actualmente tiene 1.300, pero llegó a tener 1.600, lo cual ha hecho también que se registren casos de crímenes dentro de la prisión y algunos homicidios. De hecho, también esto ha sido registrado y denunciado por algunas de las personalidades que han estado ahí, entre las que hay nombres reconocidos como el rapero Sean Diddy Combs, también el Mayo Zambada, el narcotraficante mexicano Luigi Mangione y desde luego también algunas figuras como la socia de Jeffrey Epstein. La intervención de Estados Unidos en territorio venezolano, que además de bombardeos incluyó la captura de Nicolás Maduro, es la sexta intervención militar directa perpetrada por Washington en la región latinoamericana en los últimos 25 años. Y pareciera que podría no ser la única. Donald Trump ha elevado amenazas sobre otros países como México, Colombia y Cuba. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Rafael Correa, expresidente de Ecuador y doctor en economía. Bienvenido y gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y un abrazo a toda la audiencia.
Doctor, las acciones de Estados Unidos contra Venezuela abren la puerta para que Washington lleve a cabo operaciones en otros países de nuestra región, según su análisis. Pero por supuesto, pues se rompieron todos los límites del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, de la soberanía de los estados. Todo lo justifican en función de sus intereses, de la fuerza. La rueda de prensa de Trump fue una vergüenza. Ya están amenazando a los propios Gustavo Petro de Colombia, presidente democrático por los 8 costados. Por supuesto que esto es un presidente para hacer lo que le dé la gana, donde le dé la gana. Ahora, como usted sabe, después de lo ocurrido en Venezuela, Delcy Rodríguez juramentó ayer como presidenta interina del país y junto a ella su hermano Jorge Rodríguez fue reelecto como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Dicho esto, doctor, ¿qué opinión le merece Delcy Rodríguez? Y por otra parte, su más reciente cambio de postura frente a Estados Unidos al que invitó a cooperar de cerca con su gobierno. Pero si eso lo hizo también el presidente Maduro. Lo que pasa es que Estados Unidos nunca ha estado dispuesto al diálogo porque lo que quiere es apoderarse del petróleo de Venezuela, las más grandes reservas del planeta, y quieren un gobierno títere. Yo conozco de cerca a Delcy Rodríguez y su lealtad va más allá de cualquier duda, su valentía, su sentido de soberanía, pero es lo mismo que ha mantenido el presidente Maduro, y por si acaso no es presidenta interina, sino presidenta encargada. Yo también escuchaba en la introducción del noticiero el depuesto presidente de Venezuela. ¿Qué depuesto? Es un presidente secuestrado. Sigue siendo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Dicho esto, también además de Delcy Rodríguez, permanece Jorge Rodríguez, pero también Diosdado Cabello y el propio padrino. En ese sentido, ¿considera que no hubo afectación entonces a la raíz o más bien al gobierno más central que estaba encabezado por Maduro? Por supuesto que hay afectación. Han secuestrado a un presidente de un país soberano. Pero gracias a Dios la institucionalidad continúa, el orden constitucional continúa, la sucesión constitucional temporal se ha dado y continúa con una administración Venezuela. Sería terrible que quede acéfala Venezuela, no lo han logrado. Pero afectación, por supuesto que hay afectación. Creo que es un acto sin precedentes en la historia que se haya secuestrado un presidente de un país sudamericano. ¿Y qué papel puede, expresidente, tener el ejército y figuras como Diosdado Cabello, ya lo decíamos, Vladimir Padrino López, ante esta postura de Delcy Rodríguez frente a Estados Unidos? Yo creo que están muy cohesionados. Por supuesto, es la guerra psicológica que Delcy ha traicionado, eso es un imposible, ¿no? De que están divididos. De las noticias que tengo, de las informaciones que tengo, y tengo contacto obviamente con Venezuela y diferentes estamentos, incluso de la oposición, hay una cohesión muy grande, continúa el Estado de Derecho, continúa el gobierno, obviamente con un presidente secuestrado, es un golpe durísimo, pero el proyecto político y la administración constitucional de Venezuela y democrática de Venezuela continúa. Eso continúa, entonces, ¿cuáles serán realmente los verdaderos objetivos de la administración Trump sobre Venezuela y en otros casos, como bien decíamos, en el caso de Colombia, cuyas amenazas e intercambio entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump de Estados Unidos han ido en aumento? Mire, Donald Trump es un primate con corbata, que tiene en sus manos el país más poderoso de la historia de la humanidad. Algo tenía que hacer si movió el portaaviones más grande del planeta. Solo moverlo del Mediterráneo a las costas de Venezuela costó $200 millones, 8 millones diarios cuesta operar ese monstruo, ese navío. Algo tenían que hacer. Jamás nos imaginamos que ese algo iba a ser el secuestro del presidente constitucional de Venezuela. Entonces, tiene sus motivos propios, sus caprichos, tratar de desviar la atención por las acusaciones de pedofilia, pero también querer apoderarse del petróleo y un efecto de demostración. Le está diciendo a él, si se portan bien o los bombardeamos de nuevo, vamos a ver la respuesta del gobierno soberano de Venezuela. Pero además, con sus caprichos, quiere someter a todos los países. Miren lo que le está diciendo a Petro, le está amenazando. O sea, vamos por ti, solo porque no se somete. Entonces, ya esto no es por recursos estratégicos que también los tiene Colombia, sino por un efecto de demostración. O se someten a mi poder o verán lo que les pasa. Y usted, como expresidente de Ecuador, ¿qué nos puede decir acerca de la reacción internacional de países afines de nuestra propia región, como Ecuador y también Argentina, que por su parte celebran las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos, que hay que decirlo, violan el derecho internacional, y por otra, quienes condenan y quienes precisamente pues muestran preocupación acerca de que esto pueda haber abierto todavía más una puerta para que Estados Unidos pueda intervenir militarmente, no solamente en la región, sino ya también, por ejemplo, en el caso de Groenlandia? ¿Cuál es su opinión sobre la condena internacional? Mire, en la época de la colonia, esa ha sido la maldición
desde la época de la colonia se ha sido la maldición de nuestra América. Los cipayos, los que venden su alma al más poderoso, ¿no? Y lamentablemente en nuestra América Latina encontramos todos esos gobiernos e incluso parte de la población. La gente sensata, patriota, con sentido de patria grande, pero además con elemental sentido de civilización, ya ni siquiera de soberanía, civilización, el Estado de Derecho. El marco internacional legal es el principal logro de la civilización, lo que nos impide volver a la barbarie. Esa gente sensata va a rechazar lo que hizo Trump, más aún si eres latinoamericano, pero hasta Le Pen, la lideresa de extrema derecha de Francia, dice Maduro es dictador, es comunista, pero esto no se puede hacer. Hasta la extrema derecha francesa. Pero en América Latina tenemos cipayos y lamentablemente gobiernos y presidentes cipayos que aplauden como cheerleaders la acción brutal de Trump, que no puede ser justificada de ninguna manera. Esto va más allá de izquierda, derecha, nos guste Maduro o no nos guste. Se trata de principios civilizatorios. Y finalmente, ¿qué nos puede decir, qué opinión le merece el papel que está jugando las Naciones Unidas, que por ejemplo México lo acusaba ya y lo señalaba por inacción frente a los conflictos, no solamente ahora lo que ocurre en Venezuela, sino los conflictos a nivel mundial? Brevemente, por favor. Naciones Unidas ha sido muy debilitada, no solo ahora. Mira el genocidio de Gaza, ¿qué pudo hacer para pararlo? O sea, esto es la culminación de una serie de abusos, doble estándar, agresiones sin sanción. El propio Ecuador, o sea, el gobierno de Noboa, ese cipayo que está saltando como cheerleader aplaudiendo a Trump, que es un títere de Trump, es nacido en Miami, invadió la embajada de México. ¿Qué le ha pasado? Absolutamente nada, es un acto sin precedentes. Entonces estamos cosechando lo que se ha sembrado tanto tiempo, con pasividad, con indiferencia, y las Naciones Unidas cada vez es más irrelevante. Y cada vez se impone más, no un Estado de Derecho a nivel internacional, sino un estado de la fuerza. Y eso es volver a la barbarie, por favor, entendámoslo. La ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana puede ser Colombia. Pasado mañana puede ser el propio Ecuador, pues si descubren recursos que les interesan. Luego podrá ser cualquier parte del mundo, si es que el mundo no se une para condenar esta clase de acciones. Le agradezco muchísimo al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también doctor en Economía, por estos minutos. Como siempre, gracias. A usted muchísimas gracias, un inmenso abrazo. La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha elevado las preocupaciones en Groenlandia. Varios países europeos como Francia, Reino Unido o España han recordado que el futuro de la isla solo depende de Dinamarca y la propia Groenlandia, aunque los deseos expansionistas de Donald Trump continúan. Según el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, nadie luchará por oponerse si Estados Unidos toma esta isla con una importante posición estratégica y rica en minerales y tierras raras. Nos lo cuenta Rodrigo Sedano. En Groenlandia, la nieve y el frío parecen dejarlo todo congelado. Pero de puertas hacia adentro, la preocupación crece entre sus habitantes. El ataque de Estados Unidos a Venezuela ha provocado que las amenazas de Trump sobre la isla se sientan más reales. Me dan ganas de decir que no, pero creo que probablemente debamos decir que hay indicios de que simplemente hace lo que quiere. Así que sí, creo que debemos tomarnos más en serio las declaraciones de Trump. Los groenlandeses llevan escuchando a Donald Trump decir que su país necesita la isla por razones de seguridad. Algunos reprochan a sus gobernantes que no hayan sido contundentes ante estas declaraciones. Tenemos el aniversario de la primera vez que menciona el asunto con propiedad y no hemos visto ninguna reacción ni de Groenlandia ni de Dinamarca que lo haya disuadido. Preguntada por Trump, la primera ministra de Dinamarca se acoge a la relación de alianza de ambos países bajo la OTAN y agradece la solidaridad europea. Por supuesto, también creo que no se pueden cambiar las fronteras por la fuerza de ninguna forma. No se trata solo de la postura de Dinamarca, por fortuna es también la de Europa. Sin embargo, la posición europea ha sido ambigua ante la captura de Maduro y la política de la Casa Blanca es cada día más hostil hacia el viejo continente. En otro orden de ideas, la capital francesa es escenario de la reunión de la coalición de voluntarios liderada por Francia, Reino Unido y Alemania. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz se reúnen en el Palacio del Elíseo con un objetivo: buscar compromisos concretos para Ucrania en la guerra que libra desde hace casi 4 años con Rusia. Al encuentro asistirán representantes de los 35 miembros de la coalición, incluidos 27 jefes de Estado, y quienes quieren garantías de seguridad para Kiev si, por ejemplo, Moscú violara un eventual alto el fuego y reanudara la guerra.
Ahora vamos a Irán. Al menos 25 personas han muerto en las protestas que sacuden al país desde hace 9 días. Los ciudadanos exigen reivindicaciones económicas, demandas políticas e incluso piden el fin de la República Islámica. Mientras el gobierno de Masoud Pezeshkian insiste en que no mostrará ninguna indulgencia ante los que llama alborotadores y advirtió una respuesta firme y decisiva ante cualquier agresión de otros países en referencia al apoyo de Estados Unidos e Israel a estas manifestaciones. Recordemos que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó el domingo con golpear muy fuerte a Irán si sus fuerzas de seguridad matan a los manifestantes. Las protestas iniciaron el 28 de diciembre en Teherán y se han extendido en unas 80 ciudades. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.